Buenas noches, estimados auditores. Estamos en un segundo programa de verano denominado Diálogos sobre la persona, sobre temas que nos ocupan con el propósito de conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Y eso siempre es una ganancia en orden a la convivencia humana y también a la apertura que el hombre tiene hacia Dios. La condición también de criatura, de considerarnos seres que necesitamos y que aportamos con nuestra originalidad única e irrepetible. La semana anterior tratamos un tema muy hermoso, que era el enamoramiento. Terminaremos este programa con el tema del amor, pero vamos a hacer una serie de estaciones con temas que nos ocupan a todos. Y el de hoy va a ser justamente el de la persona humana. ¿Qué significa ser persona? ¿Desde cuándo nosotros hablamos de persona humana? ¿Siempre se ha hablado de persona para designar a todos los hombres? ¿Si ha habido momentos en los cuales a través de la historia de la humanidad no se ha designado a todo hombre persona? Si hoy día, por ejemplo, ese concepto que se aplica tan ampliamente está en entredicho también. De eso intentaremos hablar hoy día y también, si usted desea, puede participar con consultas o aportes que usted tenga al teléfono 2273-25008, 2273-25008. Mi nombre es Juan Carlos Aguilera y les estaré, como insisto, acompañando los días lunes a las 21 horas durante este verano. Cuando nosotros hablamos de persona humana, no tenemos mucha conciencia de que este concepto no siempre se ha aplicado al hombre en la historia. Por ejemplo, en el mundo griego, no todo hombre, no había una aplicación de esta categoría de persona, aunque el concepto existía, pero no se aplicaba a los seres humanos. La palabra persona en el mundo griego se aplicaba a las máscaras que utilizaban los actores en el teatro griego para representar, para amplificar, para resaltar al personaje que se representaba. Luego también uno en el mundo latino, en el mundo del teatro latino, el concepto de persona, igualmente como en el teatro griego, remitía a una máscara, aunque con un matiz distinto, porque en el teatro latino el concepto de persona se aplicaba a la amplificación de la palabra del actor, y por eso se decía que la palabra persona era personare, era resonar. Y en ese mundo latino también se utilizaba el concepto perse sonans, que significa el que suena por sí mismo. Aunque desde el punto de vista etimológico, la palabra persona pareciera, según los estudiosos, su primera aparición en la cultura etrusca. Se decía persu. Persu en etrusco, es lo único que sé de etrusco, entre paréntesis. Persu significaba también máscara. Y en algunas ocasiones esos polvos que utilizan las mujeres para embellecerse. A eso se le llamaba también persona. Nosotros sabemos que la cultura etrusca tiene no solamente los muebles etruscos, como seguramente muchos de ustedes conocen, también en el mundo de la ciencia tienen aportes importantes y de la escultura cosas de verdad maravillosas. Y este concepto, por lo tanto, persona, en cuanto término etimológico, no pareciera que remite a lo que es un ser humano. E incluso si uno va a la historia de esta realidad que es la persona, en el mundo griego que tanto admiramos nosotros y que de hecho es una de las raíces de nuestra cultura cristiana occidental, a los hombres no se les denominaba persona. En esa época existía lo que se llamaban los hombres libres y los esclavos. Y es muy curioso que a los hombres libres se les denominara polités y a los esclavos idiotés.
De ahí probablemente venga el concepto de idiota en una categoría psicológica y moral, ¿no? Pero eran los idiotes los esclavos. E incluso estos esclavos eran una especie de sujetos autómatas, en el sentido de que realizaban actividades automáticas que pareciera que no era necesario pensar demasiado. Y los hombres libres eran aquellos que realizaban actividades del gobierno de la ciudad. Eso en el periodo griego. Y fíjese usted que también esto es interesante saber que la libertad a la cual se referían los griegos en el gobierno político no era una característica intrínseca del sujeto humano, sino que era libre por la actividad que realizaba. Y era por eso mismo que un esclavo, por ejemplo, podía llegar a ser libre comprando su libertad. O dicho de otra manera, el esclavo era propiedad de alguien, como una cosa. Es como si hoy día yo fuera dueño de un vehículo, que tengo propiedad sobre él. El esclavo también, desde esa perspectiva, era algo, no alguien, era un algo que pertenecía a su dueño. Y si uno avanza un poco en la historia, también puede darse cuenta que en el mundo griego, o el mundo latino, no se hablaba de persona tal como nosotros hablamos hoy día. En el mundo romano, concretamente del derecho romano, existe esa acepción de persona que ya lo comentábamos, que es el persesonas, que suena por sí mismo, que tiene voz propia. Y luego este significado se amplió a quien tiene derechos, es decir, un estatus de reconocimiento social, y esta noción la recogió el derecho romano. Y por consiguiente, personas en Roma eran los detentores de esos derechos, los hombres libres, y con voto porque procedían de familias nobles, ¿no? Por tanto, ser persona implicaba poseer derechos y dignidad social, reconocimiento social. Pero, como todos sabemos en Roma, no todas las personas eran personas. Los esclavos eran considerados como animales o cosas, y lo mismo pasaba con los bárbaros o los llamados extranjeros, ¿no? Ni los hombres no nobles, ni por supuesto las mujeres tenían derechos similares, sino limitados al igual que su reconocimiento social. Se podría decir que en un sentido estricto las mujeres tampoco eran personas desde esa perspectiva. Y hay que recordar que hoy día, por ejemplo, en nuestro país se celebra, según entiendo por la prensa, 68 años que se le reconoce a la mujer el derecho a voto como ciudadana, ¿no? Pero este concepto de persona, ¿cuándo aparece para designar a todo ser humano? Y esto es muy importante recalcarlo porque es un hecho de carácter histórico. Y es el cristianismo quien inventa, por así decir, el concepto. Inventar significa descubrir, buscar el concepto de persona aplicado a todo ser humano. Aunque obviamente el cristianismo utilizó la base griega y romana para desarrollar su propio concepto, y que hoy día ha sido asumido y hecho propio por Occidente y también por parte de Oriente, como es sabido. Por lo tanto, habría que pensar cómo se generó esta influencia cristiana, cómo se ejerció. Y se ejerció en dos frentes para desarrollar el concepto de persona que hoy día nosotros aplicamos a todo ser humano. El principal frente, se podría decir, y fue de orden social, y consistió en el rechazo sistemático de cualquier posible discriminación, lo que de hecho significó una auténtica revolución en el mundo antiguo. Y
las consecuencias que tendría fueron incalculables y fueron fructificando, fueron dando fruto a lo largo de los siglos. La doctrina cristiana, si uno intenta indagar, es bastante clara. Si uno lee la Escritura, por ejemplo, San Pablo dice: todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque, y esto es lo clave, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. Aquí se está reconociendo esa igual dignidad de todo ser humano. Y que no hay diferencia de raza, no hay diferencia de origen, no hay diferencia de estado desde el punto de vista social, no hay diferencia desde un punto de vista de orden económico, social, y no hay diferencia entre el varón y la mujer. Es que hay una igualdad originaria. Obviamente, esta idea es de orden y origen religioso, pero de indudable trascendencia social y desde luego antropológica. Fue transformando con el tiempo de una manera bastante importante y profunda la sociedad antigua. Eliminación de la esclavitud, por ejemplo. La igualdad entre el hombre y la mujer. Y tantas otras consecuencias que trajo, pero que tienen su raíz efectivamente en el cristianismo. Y de eso nosotros debemos estar orgullosos y también reconocer y conocer que este concepto tiene su raíz en nuestra fe, en nuestra religión, y que tiene una implicancia y una influencia también en la cultura. Pero en la elaboración del concepto, que es lo que nosotros estamos ahora intentando conversar, el concepto de persona que tuvo su origen, tuvo lugar en discusiones de orden teológico, fíjese usted, de carácter cristológico, alguien que sabe de estas cosas en el ámbito trinitario de los primeros siglos. Hay que pensar que una de las tareas más importantes del cristianismo, en las cuales se vio envuelto, fue obligado a realizar una vez difundido de manera consistente y adquirido de una manera estable, fue definir su doctrina de manera más sistemática. Era necesario para poder comprenderse mejor los cristianos, qué significaba en profundidad ser cristiano. También de exponer la doctrina, ¿no? Que es en este sentido el proselitismo de la fe, el carácter de la evangelización de lo que uno cree. Y también con el propósito de clarificar una serie de refutaciones en el ámbito intelectual que se estaban dando en la época de la irrupción del cristianismo por parte del pensamiento filosófico griego. Y en esta clarificación del concepto persona hubo pasos que fueron muy importantes. Por ejemplo, los concilios de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso y de Calcedonia. Hay un itinerario bastante largo, desde el año 325 al 451, desde Nicea a Calcedonia, y que concluyó en esa indagación de clarificación de en qué consiste ser cristiano en un sentido más profundo, que mediante categorías de orden teológico, filosófico, la formulación de los dos misterios del cristianismo, los misterios más profundos, más clave, Cristo y la Trinidad. Y allí se formula que Dios es simultáneamente una realidad trinitaria y unitaria, y lo que se expresó en términos, se podría decir, más técnicos, diciendo que en Dios había tres personas.
y una sola sustancia, naturaleza, la divina. En Cristo, sin embargo, se distinguía entre Dios y el hombre a la vez. Había dos naturalezas, la divina y la humana, pero una sola persona, que es la del Verbo. Fíjese usted que de estas discusiones y de estas clarificaciones filosófico-teológicas surge por primera vez en la historia el concepto de persona. Este concepto de persona permitía describir realidades como la de Cristo y Dios, y lo hacía refiriéndose a lo distintivo y singular de cada ser. En el caso del hombre, la persona, como participa y es un ser creado por Dios, se comenzó a denominar también como persona. Es decir, que estas reflexiones de orden teológico y filosófico en la persona humana comparte con el resto de los hombres y la divina que comparte con las otras dos personas de la Trinidad. Y así es desde el cristianismo que se configura de una manera nítida lo que nosotros conocemos hoy día con el nombre de persona, que tiene un carácter original, que tiene un carácter singular, que es propio, que subsiste por sí mismo. Esto es tan importante porque habitualmente nosotros no tenemos conciencia de la importancia que ha tenido el cristianismo en la configuración de nuestra cultura, de nuestro modo de ser, de nuestro modo de pensar, que hasta el día de hoy tiene relevancia. Sin embargo, hay que también saber que ha habido momentos en la historia de la humanidad en los cuales se ha puesto en entredicho el carácter de persona. Es decir, que no se ha reconocido que todo ser humano es persona. Un primer momento uno podría especificar cuando ocurre el descubrimiento de América, el llamado encuentro de dos mundos. Y allí ocurre que en este encuentro de dos mundos hay quienes se preguntan si estos sujetos que se descubren en este nuevo continente son hijos de Dios, es decir, si son personas. Y se produce un nuevo debate filosófico-teológico al interior de corrientes teológicas de la Iglesia, representadas por Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, en que efectivamente se llega a la conclusión de la realidad, simplemente el reconocimiento de la realidad, de que todo ser humano es persona, también aquellos que se habían descubierto en este continente. Hay un segundo momento cercano, que es un momento desgarrador al interior de la Iglesia, que es cuando se produce el cisma protestante. Hay que pensar que hasta ese momento la unidad que existía en el mundo cristiano desde el punto de vista cultural, sus influencias desde el punto de vista de la organización social, también de la organización política, es decir, de la forma de ver el hombre y el mundo, estaba íncito, estaba tránsito de un modo de ver el mundo desde una cultura cristiana. Por consiguiente, el cisma de la Iglesia provoca un verdadero remesón interior. Nosotros no tenemos conciencia de lo que realmente ocurrió allí, porque lo vemos muy lejano. Pero tiene que haber sido
una hecatombe interior. ¿Y qué ocurre? Ocurre nuevamente que se comienza a pensar, a discutir si los llamados hermanos separados siguen siendo personas, si han negado la verdadera fe o se han apartado de la iglesia, que es la depositaria, ¿no?, de la fe y custodia de la fe. Y nuevamente la realidad se impone y efectivamente se reconoce que todo ser humano es persona. Y hay un tercer momento en la historia de la humanidad, que es más reciente, más cercano a nosotros, en el cual se pone también en entredicho si todo hombre es persona. Y me refiero a la Segunda Guerra Mundial con el experimento nacionalsocialista de Hitler. Nosotros sabemos que en ese experimento técnico, porque en un sentido estricto fue eso, había seres humanos a los cuales no se les reconoció el que fueran personas. Así como fue a los gitanos, aquí sí como fue a los judíos, también a los polacos se les considera inferiores. Es decir, que irrumpía en la historia de la humanidad una idea que era contraria desde su origen a aquella afirmación paulina de que había una dignidad originaria que era igual para todo ser humano, independiente de la raza, independiente de la posición social, independiente del origen e independiente del carácter de varón o mujer, que había una igualdad esencial. Y nosotros sabemos que a partir de allí, de esta verdadera tragedia humana, lo que se produce es lo que conocemos como la Declaración de los Derechos Humanos, cuyas primeras formulaciones es el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana como un ser único e irrepetible. Aunque ciertamente hay que también decir que dicha declaración en muchas ocasiones no pasa de ser una cuestión más bien retórica que real. Y hay un cuarto momento que es el actual, en el cual, no obstante este desarrollo técnico, científico, verdaderamente maravilloso y que ayuda ciertamente al bienestar del ser humano, también hoy está en entredicho que no todo ser humano es persona. Nosotros sabemos que próximamente en nuestro país el fenómeno doloroso del aborto, por ejemplo, implica justamente aquello. Se distingue que al interior del palacio de la vida, como dicen los orientales refiriéndose a la matriz de la mujer, el palacio de la vida, algo preciosamente expresado, allí se alojan no necesariamente personas. Y en virtud de aquello se puede efectivamente asesinar a un ser humano, a una persona humana. El fenómeno del aborto, con los matices que hay que también hacer respecto al sufrimiento que experimenta una mujer o lo que le lleva a cometer un acto de esa naturaleza, que no está en discusión, el sufrimiento es tremendo. Sin embargo, el hecho mismo
por parte de muchas organizaciones, de ciertas ideologías que son antihumanas, promueven el asesinato de seres humanos en virtud de que no reconocen el estatuto de persona, ¿no? El embrión humano no es considerado por todas personas. Es decir, hay una especie de ensimismamiento del hombre que se considera con el poder de determinar quién es persona o no. El poder de la técnica, por así decir, ha invadido el ámbito de la conciencia del hombre y ha subyugado la ética a la técnica, el bien por lo útil, la persona inferior a las cosas, el espíritu inferior a la materia. Esos son fenómenos que son muy peculiares del pensamiento moderno y que han llevado de algún modo a esta falta de reconocimiento del estatuto de persona del hombre desde la concepción. Hay autores, por ejemplo, en filosofía que señalan que una rata adulta posee más dignidad que un recién nacido. Son posturas verdaderamente espeluznantes que, sin embargo, en el hombre teóricamente moderno, que es un hombre más desarrollado, que tiene una mayor conciencia, incluso desde un punto de vista ecológico, del mundo de la vida animal, de la vida vegetal, y sin embargo hay un rechazo evidente al reconocimiento de quién es un ser humano. Esta es una cuestión que a uno le debe llevar a pensar seriamente sobre la vigencia de este concepto, de este reconocimiento, y que estamos, por así decir, nuevamente en peligro. La vida humana, independiente de que sea un don, pasa a ser una especie de peligro, ¿no? Una especie de enemigo para el hombre. Sin embargo, para no caer tampoco en el pesimismo, porque no es nuestra intención, hay que ver cuál es la causa, cuál es la raíz de esta falta de reconocimiento del hombre en cuanto persona y que posea una dignidad única y irrepetible. Y la razón, en general, hay más, pero en general, es que con esta exacerbación de la técnica, lo que importa es lo que el hombre hace y no lo que es. Importa, por así decir, el obrar y no el ser. Importa, por así decir, el tener y no el ser. Hay como una inversión simétrica respecto a la importancia del hombre. Y por tanto, la dignidad es reconocida no por una característica intrínseca de la persona, sino por aquello que realiza o hace. Y esa es la dimensión técnica del hombre. Soy menos persona porque estoy en un estado vegetativo, por ejemplo. Soy menos persona porque tengo una deficiencia grave desde el punto de vista mental. Soy menos persona porque carezco de alguno de los miembros de mi cuerpo y que es un mal físico obvio. Soy menos persona porque no realizo actividades que son sujeto de admiración por los otros seres humanos. Esta es una cuestión muy profunda, porque si eso es así, ¿quién determina quién es persona? ¿Quién es el que decide quién es persona? Desde el punto de vista cristiano, es el reconocimiento simplemente de un atributo del ser humano,
no es algo que le otorgue otro ser humano. Sin embargo, en el pensamiento actual, el hecho de que importa más el hacer que el ser, implica que es el hombre el que se arroga el poder de determinar si otro ser humano es persona. Es el endiosamiento del hombre, es la absolutización del poder. Y eso, si uno lo piensa y ve las consecuencias en el orden, por ejemplo, político, en el orden económico, en el orden familiar, es la exaltación de la autonomía del hombre, del todopoderoso. Es el no reconocimiento de que hay algo superior al ser humano, a la persona. En definitiva, de lo que se trata es desconocer el carácter creado. No puedo soportar que haya algo o alguien que sea superior a mí. Visto así, hay un problema de fondo de la concepción de la libertad humana, de la concepción del carácter donal del hombre. Pero no solo eso, sino que hay una cuestión que también es más grave, o igualmente grave, que se deriva de lo anterior. Hoy en día no se reconoce la distinción neta que hay entre la persona masculina y femenina, porque el hombre es persona humana, pero la persona humana es de tal riqueza que se modaliza en persona masculina y femenina. Visto así, uno puede coloquialmente pensar, con fundamento antropológico, por cierto, que lo explicaré en un momento más, que ese dicho en el ámbito de los varones, que es de la experiencia que yo puedo ciertamente hablar, cuando uno dice a las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que quererlas. Ahí hay una afirmación muy profunda. No es solamente una ironía, ni tampoco por parte de algunos, que no estaría ciertamente bien, una especie de superioridad. Lo que hay es el reconocimiento efectivo de que la persona se modaliza en masculina y femenina. Esto es realmente impresionante. ¿En qué sentido es impresionante? Fíjese usted que si la persona, entre sus características más relevantes está el hecho de que es capaz de pensar, es capaz de querer, es capaz de sentir. El ámbito racional, el ámbito volitivo y el ámbito afectivo. Si el hombre se modaliza en persona masculina y femenina, uno puede legítimamente pensar que hay una manera de conocer en masculino y una manera de conocer en femenino. Hay una manera de querer en masculino y una manera de querer en femenino. Hay una manera de sentir en femenino y una manera de sentir en masculino. Y eso es muy real. Pero esa manera de pensar, de querer, de sentir, no son disyuntas, son distintas, pero de una misma realidad que es la persona, que se modaliza en masculina y femenina en virtud de la corporeidad que posee. De ahí que no es irrelevante pensar de que el hombre no pueda entender perfectamente cómo una mujer siente, cómo una mujer quiere, cómo ama, cómo piensa. ¿Qué valor tiene esto? Tiene un valor insondable. Significa que la misma realidad que le fue encargada al hombre para que la cultivase, es posible que pueda ser vista esa realidad desde dos perspectivas, desde dos dimensiones. Y eso
es impresionante porque significa que la realidad admite ser conocida desde estas dos perspectivas. Que la perspectiva puramente masculina o la puramente femenina queda, por así decir, al debe. Que el amor que un hijo, por ejemplo, debe experimentar, que es el fruto del amor de los padres, requiere evidentemente esta dimensión masculina y femenina, no es irrelevante. Que en el mundo de la empresa, en el mundo social, en el mundo político, la participación del varón y la mujer no es una cuestión referida a cuotas, sino que es a perspectiva, a lo que aporta cada una de estas formas de ver el mundo, que fue dado al hombre para que lo pueda cultivar, lo pueda perfeccionar, que es el carácter co-creador del hombre. El valor que tiene, por ejemplo, esta perspectiva masculina y femenina, que son distintas pero son complementarias, que permiten que sea la realidad vista de una mayor amplitud. Eso es maravilloso, es extraordinario. Somos iguales en dignidad en cuanto a varones y mujeres. Somos distintos en sexualidad y somos complementarios. Porque quisiera ahondar en una cuestión que habitualmente se pasa por alto. La sexualidad humana no es el sexo del ser humano. Se confunde sexualidad con sexo. ¿Cómo se puede confundir amar con hacer el amor? El sexo es un atributo de la persona. En el orden de la genitalidad biológica, que ciertamente es humana. Pero la sexualidad es el carácter que se posee en cuanto varón o mujer. Es decir, la sexualidad humana está en orden al ser de la persona. La sexualidad humana es lo que modaliza el que yo sea varón o mujer, por la corporeidad que poseemos. La sexualidad humana está inscrita en el ser de la persona. Y por consiguiente, esa realidad de la igualdad en dignidad, diferencia en la sexualidad y complementariedad es perfecta. ¿Por qué? Porque significa que la persona humana, el varón y la mujer, en todo aquello que realiza o hace, lo hace en clave de sexualidad masculina o sexualidad femenina, que en este caso es un pleonasmo, porque decir sexualidad masculina o sexualidad femenina es lo mismo, ¿no? Es repetir lo mismo. La mujer, en virtud de su sexualidad, es decir, en cuanto que es mujer, obviamente, si está inscrita esa distinción en su ser, significa que va a sentir de una manera distinta al varón, complementaria también. De manera que el ser humano, el ser persona humana, implica que el origen mismo del hombre, de la persona, posee una distinción respecto de todo lo creado. La persona es el quién. Persona es el ser único e irrepetible. Ser persona significa que no hay nadie, no ha habido ni habrá otro ser como yo. Eso significa ser persona. Que poseemos en común una misma naturaleza,
humana. Es decir, que todos los seres humanos que ha habido, habrá y hay hoy, existen hoy, poseen una misma condición, que poseen en común que son seres humanos. Pero a su vez cada ser humano que posee en común que somos seres humanos, posee algo que lo diferencia de todos los otros seres humanos, que es justamente su carácter personal. ¿Cómo es posible explicar esto? Se explica desde una perspectiva antropológica, como señalé anteriormente, en el modo en que el hombre es creado. El hombre es llamado a la creación por Dios. Dios le da un nombre a cada ser humano y le da una tarea, que es en el fondo la vocación humana, que es la respuesta a esa tarea que el hombre le da cuando le crea. Es muy bonito pensar que la fe es la respuesta de la llamada del hombre por parte de Dios. Es decir, que en el fondo el ser humano viene al mundo a cumplir una misión, que es ser él mismo. Como es un ser único e irrepetible, significa que lo que el hombre deje de hacer, que el hombre omita, significa que deja de aportar algo valioso a la creación. El que nosotros seamos personas, que poseamos una dignidad única e irrepetible, significa que aportamos algo al mundo que nadie más puede aportar, sino nosotros. Significa que la riqueza del hombre y la pobreza del hombre está en el hecho de que si no nos hacemos cargo de los demás, estamos privando al mundo de algo inédito, de algo que nadie puede entregar, sino él. Esto tiene una profundidad tan grande que de allí se derivan cuestiones que son de orden social, que la Iglesia siempre se ha hecho cargo por lo demás. ¿Cómo no alentar el que toda persona posea una educación de calidad, por ejemplo? Pero no es por el hecho simplemente de que posea educación. Significa que, en definitiva, nos hacemos cargo de los otros hombres para que puedan aportar lo único e irrepetible, que de otra manera quedaría en sordina, quedaría amagado, quedaría en silencio. El que seamos únicos e irrepetibles significa que cada ser humano es mejor en algo que todos los demás seres humanos. Hasta el más vil personaje posee algo que en algo es mejor que todos los demás. Por eso esta cuestión de los debates de la educación, si no se fundamenta en una antropología, es decir, en un concepto de persona, no pasan de ser cuestiones meramente técnicas. Educar es comunicar la excelencia humana, para que el hombre pueda esplender, pueda manifestar lo mejor de sí, pueda en el fondo revelar su dignidad. Eso no es una cuestión de orden técnico. Desde luego se necesitan instrumentos, que eso significa lo técnico. Instrumento significa lo que sirve para, eso es lo útil. Desde luego es que se necesita aquello. Pero lo prioritario es el reconocimiento del valor de la persona como ser único e irrepetible. El que la persona también sea varón y mujer, único e irrepetible, implica que el hombre, por la riqueza que posee, singular, puede aportar
insisto, a los demás, pero no solamente a la creación, sino que a otro ser humano. De allí deviene de que el ser humano fue hecho para ayudarse, para cuidarse, para protegerse mutuamente. Ese es el origen del hombre, para que se ayuden mutuamente. La palabra ayuda tiene una raíz muy bonita que significa iuve, que es la misma raíz de la palabra juventud. Haciendo el uso de los términos y exagerando un poco, uno puede afirmar que cuando el hombre ayuda, es como si volviera al momento de la creación. Y por lo tanto, el hombre ayudando se vuelve joven. La persona humana también posee ciertas características. Entre esas características es que el hombre, varón y mujer, la persona femenina y masculina, es capaz de moverse desde sí misma, de actuar desde sí misma. Y lo hace porque posee una intimidad, posee un mundo interior. Un mundo interior que tiene una apertura hacia afuera y hacia adentro, podríamos decir. Esa apertura hacia afuera del hombre, de la persona humana, se evidencia en el modo en que está constituido su cuerpo. El cuerpo humano es un cuerpo inespecializado, que está abierto a la realidad. Y esa apertura se da porque el hombre es un ser inteligente. Es capaz de poder salir de sí mismo y es capaz, por lo tanto, también de conocer la realidad, de establecer una relación con la realidad. La persona humana, por consiguiente, en ese modo de salir de sí mismo y establecer una relación con la realidad, implica que es capaz de comunicarse, es capaz de dialogar. El diálogo es la puesta en común de la racionalidad humana. Por tanto, cuando uno piensa en la persona humana, en su última característica más fundamental, que el hombre, porque es capaz de dialogar, porque es capaz de salir de sí mismo, es capaz de amar, que es la característica más fundamental del hombre. Ser capaz de amar significa que es capaz de donarse a otro, en virtud de que se posee a sí mismo. Se puede decir que la educación consiste en comunicar la excelencia humana para que la persona pueda ser dueña de sí a través de la adquisición de virtudes con el propósito de darse y en ese sentido responder al carácter creatural de que la vida es un don para darse. Estamos terminando nuestro diálogo sobre la persona cuando ya son poco más de las 21:30 horas, 21:50 horas, fíjese usted. Les agradecemos su compañía, el que nos hayan escuchado y nos vemos la próxima semana, el día lunes a las 21 horas, en Diálogo sobre la Persona Humana. Les comentó Juan Carlos Aguilera y espero poder acompañarles el próximo lunes y que ustedes también participen de este programa. Buenas noches.